Queridos hermanos y hermanas, paz y bien para todos, un día de gran alegría. Estamos pisando la tierra de los mártires, una tierra regada por la sangre bendita de don Pedro y don Juan Antonio, y esa comunidad misionera y martirial que lo acompañó, nuestros queridos mártires del Senta. Pero una tierra que sigue fecundada por el compromiso y la entrega de tantos hermanos y hermanas que ofrecen su vida martirialmente. Quiero traer a la memoria, desde la fundación, desde la erección de esta diócesis, la memoria de nuestro primer obispo misionero, don Monseñor Francisco de la Cruz Muguerza. Y voy a hacer una referencia y le pido al padre Sati, que fue uno de los 6 religiosos. Padre Sati, póngase de pie. De los 6 sacerdotes, porque en la diócesis había un solo sacerdote del clero. Gracias, Padre Sati, por hacer esa memoria y su presencia. Gracias. También, queridos hermanos, nombrar a tantos religiosos, religiosas y sacerdotes diocesanos misioneros en la primera época de nuestra querida diócesis de Orán. Pero aquellos que promovieron a estos mártires del Senta, y gracias por ese recuerdo que han traído, y les pido que lo levanten, porque es el recuerdo de Monseñor Gerardo Sueldo, quien inició junto con nuestro querido padre Diego Calvisi. Ellos fueron los que promovieron, ellos. Y animando a las comunidades, cómo no hacer memoria, y los pichanarenses lo saben muy bien, de la hermana Clara Preusel. En el camino del proceso de beatificación hubo muchos, pero hoy de un modo particular que están presentes aquí, agradecerle de un modo muy particular a la hermana Isabel Fernández, y de un modo especial y silencioso a nuestro querido y laborioso Monseñor José María Arancibia. Levanta la mano, que el pueblo te conozca, hermano. Gracias a él, el proceso romano llegó a su feliz término. Que la paz y la alegría del Señor los colme con su consuelo y con su ternura. Hoy es un día de alegría y de esperanza, porque el Señor renueva con nosotros la alianza de amor y nos manifiesta su ternura y su misericordia. Gracias, Señor, por el llamado a vivir como pueblo peregrino de Dios en este norte argentino. La beatificación de los mártires nos permite hacer memoria agradecida y preguntarnos qué significa para nuestra diócesis de la Nueva Arán esta presencia misionera y martirial. Ante todo, nos permite descubrir que la opción bautismal es una opción por el seguimiento de Jesús en el anuncio del reino. Seguimiento que siempre es para la misión,
para el anuncio de la buena noticia. Seguimiento que conlleva la donación de la vida hasta entregarla totalmente por amor a los hermanos. Aún en la complejidad del presente histórico, abrigamos la íntima certeza que corren tiempos inéditos. En Cristo este tiempo lo llamamos Kairos, es decir, momento de salvación, de liberación, de gracia. La beatificación de los mártires es un signo del amor misericordioso de Dios y es una invitación permanente a acoger su gracia y a compartirla con todos. Vivimos como pueblo fiel que peregrina en este norte salteño realidades que en sí mismas son clamores proféticos, que quieren ser escuchados, que necesitamos escuchar. Como el de reconstruir la amistad social desde el respeto y el cuidado de los últimos y los más vulnerables. El reconocimiento de los derechos de los diversos pueblos y culturas y el cuidado de la madre tierra. Estamos llamados a abrirnos a la diversidad en todos los espacios y estamentos sociales, generando encuentros y formas de relacionarnos que generen transformaciones posibles. Transitamos tiempos en que somos interpelados a testimoniar nuevas prácticas de convivencia social y familiar inspiradas en la propuesta del reino que Jesús vino a anunciar. La presencia de los misioneros del Senta en 1683 entre los pueblos originarios en contexto de colonización fue un anuncio evangélico pacificador, superando la lógica de la dominación. El anuncio del Evangelio fue para proponer la amistad con Cristo que promueve y dignifica la condición humana. Fue un anuncio de un Dios que ama infinitamente a cada ser humano, a cada pueblo y su cultura. Contemplamos, hermanos, el ardor misionero de nuestros beatos que se animaron a incursionar en estas tierras sin armas, sin ejército que los secundara, sin el poder de los conquistadores. Inspirados en la vocación de servicio a una vida en proximidad y de entrega, viviendo el mandato que Cristo nos ha dado, anuncien la buena noticia a todo el mundo. La vida entregada de esta comunidad misionera es signo tangible de que la evangelización no es una cruzada, sino un abrazo a los pueblos, a sus culturas y a sus espiritualidades. La vocación a la misión que nace en el bautismo, por el cual cada miembro del pueblo de Dios se convierte en discípulo misionero. Por eso, en la tarea evangelizadora, todos somos protagonistas activos, con un compromiso intransferible. El envío a la misión es una llamada inherente al bautismo y es para todos los bautizados, nos dice Evangelii Gaudium. La Iglesia, por naturaleza, es misionera y tiene su origen en el amor fontal de Dios. El Sínodo de la Amazonía nos recuerda el dinamismo misionero que brota del amor de Dios, se irradia, se expande, desborda y se difunde en todo el universo. Dice, este desbordamiento impulsa a la Iglesia a una conversión pastoral y nos transforma en comunidades vivas que trabajen en equipo y en red,
al servicio de la evangelización. La misión, así comprendida, no es algo optativo, una actividad de la Iglesia entre otras, sino es su propia naturaleza. La Iglesia es misión. La acción misionera es el paradigma de toda la obra de la Iglesia. Ser discípulo misionero es algo más que cumplir tareas o hacer cosas. Se sitúa en el orden del ser. Jesús nos indica a nosotros, sus discípulos, que nuestra misión en el mundo no puede ser estática, sino que es itinerante. El cristiano es un itinerante. Nos recordaba el Papa Francisco en el Ángelus del año 2019. Hoy renovamos nuestra escucha a la acción del Espíritu en los acontecimientos de nuestra historia y en el clamor de la Madre Tierra y en la vida de los hermanos. Para mantener vivo este ardor misionero, nos dice en Evangelii Gaudium, hace falta una decidida confianza en el Espíritu Santo, porque Él viene en ayuda de nuestra debilidad. Pero esa confianza generosa tiene que alimentarse, y para eso necesitamos invocarlo constantemente. Él puede sanar todo lo que nos debilita en el empeño misionero, pero no hay mayor libertad que la dejarse llevar por el Espíritu, renunciar al cálculo y controlarlo todo, y permitir que Él nos ilumine, nos guíe, nos oriente, nos impulse hacia donde Él quiera. Él sabe bien lo que hace falta en cada época y en cada momento. Esto se llama ser misteriosamente fecundos. De Evangelii Gaudium, tan actual para nosotros, queridos hermanos. Dejémonos guiar por la acción del Espíritu que nos lleva a servir a los hermanos en las periferias territoriales y existenciales. Una iglesia que escucha la voz del Espíritu es una iglesia samaritana, que no pasa por los caminos de los hombres con una actitud egoísta e indiferente, sino que con un corazón y con entrañas de misericordia es capaz de captar las deshumanizaciones de los hombres y mujeres de nuestro mundo. Y así, como buen samaritano, sabe curar las heridas de aquellos que son lastimados por la injusticia y la violencia de otros hermanos insolidarios y violentos. Esta es la iglesia que, movilizada por la caridad, baja al infierno de los hombres y a toda humanidad profanada. El peculiar momento de la historia que nos toca vivir nos dice que de muchas maneras que la Iglesia necesita con urgencia renovar y fortalecer la capacidad de curar heridas, de brindar calor al corazón de los hermanos y hermanas, de dar cercanía, acogida, tener gestos que alivian y reconfortan. En su permanente salida misionera, la Iglesia es llamada a ser manifestación de acogida y misericordia. Dios nos envía a llevar el consuelo del Evangelio a sus hijos más pequeños y vulnerables. Si no estamos con ellos, corremos el riesgo de dejar de ser la Iglesia de Jesús, de oscurecer nuestra catolicidad y de convertirnos en secta. Es por eso que somos enviados a los cruces del camino a invitar a todos al banquete del reino, siendo reflejo del corazón del buen Dios que viene a enjugar toda lágrima. Peregrinar hacia las periferias geográficas y existenciales
parece ser la ley de la encarnación. Es atreverse a atravesar las fronteras pastorales, a no conformarnos con lo ya logrado. La referencia es siempre la parábola de la oveja perdida. Hoy hacemos memoria de nuestros beatos que salieron de la seguridad del mundo conocido de su época para internarse en la hostilidad del monte, para buscar a los hermanos aborígenes y anunciarles el Evangelio de la paz. Impulsados por el Espíritu, don Pedro Ortiz de Zárate y Juan Antonio Solinas se animaron a incursionar en estas tierras que estaban en conflicto entre españoles y pueblos originarios. Don Pedro, siendo párroco de San Salvador de Jujuy, fue capaz de dejar su lugar de reconocimiento y tal vez de privilegio para ponerse en camino y anunciar el Evangelio de la paz sin arma y sin poder. Este es el testimonio que hoy tiene una urgente necesidad de actualizarse para nuestra patria, que se experimenta como una sociedad fragmentada y enfrentada. El pueblo de Dios, sabiéndose portador del don del Evangelio, está llamado a testimoniar que el corazón del Padre cobija el anhelo, el sueño de todos sus hijos, que vivamos el amor auténtico en la fraternidad universal. En clave de salida misionera necesitamos reafirmar la convicción del dinamismo universal del amor. Esto significa que el ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla, ni puede encontrar su plenitud si no es en la entrega de sí mismo a los demás, nos recuerda Fratelli Tutti. Lo que implica que nadie puede experimentar el valor de vivir sin rostros concretos a quienes amar. Este es el secreto de la verdadera existencia humana. A la par del dinamismo universal del amor, se encuentra y de manera inseparable la primacía de la dignidad de cada ser humano más allá de toda circunstancia. El amor fraterno, la amistad social nos comprometen seriamente a la convicción del valor inmenso, inalienable e inviolable de vida humana. Dignidad de cada ser humano que nadie tiene derecho a ignorar o a dañar. Cuando este principio fundamental no queda salvo, no hay futuro ni para la fraternidad ni para la convivencia de la humanidad, nos dice el Papa en Fratelli Tutti. No hay futuro, hermanos, sin cuidado, sin acogida, sin acompañamiento, sin el respeto a la vida, y esta desde el primer momento de su concepción hasta la muerte natural. Nuestro caminar misionero también conlleva la tarea de ser instrumentos de la promoción humana, del desarrollo humano integral. Esto es así porque la dignidad de cada persona exige asegurar que todos tengan acceso a las condiciones mínimas, no solo de supervivencia, sino de una vida digna. Y un medio para un verdadero desarrollo humano es el trabajo. El Papa Francisco nos lo recuerda cuando dice que el pueblo necesita del trabajo. Verdaderamente es asegurar a todos la posibilidad de hacer brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno, sus capacidades, sus iniciativas, sus fuerzas. Esta es la mejor ayuda para los excluidos, el mejor camino hacia una existencia digna.
Esta celebración, hermanos, es una oportunidad para preguntarnos qué iglesia queremos ser. No por lo que piensa cada uno, sino por lo que el Espíritu suscita en nosotros cuando escuchamos el clamor de nuestras comunidades y a nuestro pueblo sencillo. Tantos hombres y mujeres que han perdido el sentido de la vida y que están absorbidos en tantas adicciones, que han perdido el sentido de la vida porque se han quedado en el pleno consumir, donde pareciera que lo fundamental es gozar y pasarla bien. De hecho, lamentablemente, ese es el sentido de la vida para muchos. Necesitamos redescubrir el sentido profundo de nuestras vidas porque ellas valen, porque son criaturas bendecidas por Dios. Somos, hermanos, un pueblo bendecido. Esta tierra, esta iglesia es un pueblo bendecido. Esta es la gracia. Gocemos, vibramos porque Dios nos quiere. No nos abandona en el camino de la vida. En el testimonio de los beatos y de la comunidad misionera que donaron su vida, descubrimos el llamado a entregarnos al servicio de toda la comunidad para la misión evangelizadora. La auténtica misión no la hace el sacerdote solo, no la hace el obispo, sino la comunidad de creyentes que con su vida, su testimonio y entrega anuncia en el lugar donde esté que Jesús resucitó, que Jesús vive en medio de nosotros. Nos urge, queridos fieles laicos y laicas, sacerdotes, consagrados y consagradas, que quieran vivir el compromiso del amor por los más postergados, por aquellos que no cuentan. El Espíritu hoy nos desafía a ser una iglesia compasiva y misericordiosa, que se transforme en casa, posada, escuela de comunión. Nuestros mártires fundaron nuestra iglesia diocesana celebrando el sacrificio eucarístico antes de donar su vida en el martirio. Horas antes de entregar su vida, la Eucaristía, fuente de entrega, fuente de solidaridad. No lo olvidemos, hermanos, no lo olvidemos. Este proyecto misionero del CENTA, como podríamos llamar, donde juntos, clero diocesano y misioneros jesuitas se unieron para anunciar el Evangelio, nos permite descubrir la dimensión sinodal capaz de generar una comunidad misionera donde los laicos son partícipes de la vida evangelizadora, expresando así proféticamente el llamado a vivir en una iglesia misionera y sinodal. Caminar, salir al encuentro, caminar juntos. La sinodalidad entendida como la aceptación del otro y del diferente, pero desde una unidad reconciliada. Esta impronta trinitaria de la Iglesia se manifiesta como comunión, participación, caminar juntos en la misión. En su camino de conversión, la Iglesia sinodal necesita de la inclusión de todo el pueblo de Dios, de la participación activa de sus dones, de la inmensa riqueza de su sabiduría y de la maravillosa diversidad que ha sido creada. Al contemplar la rica manifestación de fe de nuestro pueblo, también podemos afirmar que la religiosidad popular es un espacio de sinodalidad eclesial. En el caminar juntos es esencial escuchar a nuestro pueblo sencillo, dialogar con él, aprender de él es vital para nuestro camino en la fe sinodal. Se nos enseña
que la espiritualidad popular o la mística popular es una manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse parte de la Iglesia y una forma de ser misioneros. Conlleva la gracia de la misionalidad y del salir de sí y del peregrinar. Hoy damos gracias por esta presencia misteriosa de Dios, de un Dios que nos ha elegido, que ha querido habitar en medio de este pueblo. Imploramos la gracia del Espíritu Santo que reanime nuestra fe y nuestro compromiso. Que se abran las puertas de nuestras comunidades para que escuchemos cuáles son los anhelos y esperanzas, que compartamos los sueños que el Señor pone en nuestros corazones. La celebración de la beatificación de los mártires es una oportunidad para asumir el desafío de la evangelización misionera llamada a vivir la inculturación del Evangelio. La Iglesia, al mismo tiempo que anuncia, siempre reconfigura su identidad en la escucha y el diálogo con las personas, las realidades y las historias de su territorio. Estamos llamados a restaurar un rostro pluriforme de una Iglesia inculturada en la complejidad cultural que vivimos en nuestro norte argentino, hermanos. El Sínodo de la Amazonía nos ofrece una clave para reinterpretar la misión evangelizadora en un contexto pluricultural que vivimos las iglesias del NOA, donde se nos invita a superar la visión colonizadora y eurocéntrica de la misión. En el documento final del Sínodo se nos dice que la Iglesia, en su proceso de escucha al clamor del territorio y del grito de los pueblos, ha de hacer memoria de sus pasos. La evangelización en América Latina fue un don de la providencia que llama a todos a la salvación en Cristo. A pesar de la colonización militar, política y cultural, y más allá de la avaricia y de la ambición de los colonizadores, hubo hermanos misioneros que entregaron su vida para transmitir el Evangelio, como nuestros queridos mártires. No fueron instrumentos de dominación, vinieron con el Evangelio de Dios. Por último, quiero tomar como propias las recomendaciones que el Papa Francisco hace en querida Amazonía. Nos recuerda que la historia de la evangelización estuvo marcada por la colonización, una historia de injusticia y de explotaciones vividas en nuestro territorio, que nos tendrían que generar indignación y rechazo, y al mismo tiempo estar más sensibilizados a los actuales atropellos a la dignidad de las personas y de nuestros pueblos. Un gran desafío de la presencia profética y misionera de la Iglesia es creer que es posible superar las mentalidades de colonización para construir redes de solidaridad y desarrollo. El desafío consiste en asegurar la globalización de la solidaridad, una globalización sin dejar a nadie al margen. Para encontrar caminos de encuentro, de integración y solidaridad, se requiere el diálogo social. El diálogo que no solamente debe privilegiar la opción preferencial de los más pobres y marginados y excluidos, sino que los respeta como protagonistas de su historia. Se trata de reconocer al otro y valorarlo como otro con su sensibilidad, sus opciones más íntimas y su manera
de vivir y de trabajar. Queridos hermanos y hermanas, el testimonio de nuestros beatos y la comunidad misionera del SENTA nos alientan en nuestro camino como discípulos misioneros y nos ayudan a construir fraternidades fraternas y solidarias que sean testimonio de la presencia del Rey. Que nuestros queridos beatos nos guíen. Que la Madre en la advocación de Santa María del SENTA nos proteja. Que el Dios compasivo y misericordioso nos bendiga. Paz y bien.